es tiempo de vida, ahora salva una vida, oremos, salvemos vidas. Bienvenidos a Orando, así es la vida, un programa dedicado a la santidad de la vida. Sus anfitriones son Patrick y Teresita Parson y somos la pareja de la vida para los Caballeros de Colón en Oregón. Hoy es 6 de marzo de 2022 y qué fin de semana ha sido este. Sí, organizamos una mesa de Caballeros de Colón en la conferencia Together We Advocate, Juntos Abogamos, en Tua Latina ayer. ¿Qué experiencia tan gratificante fue esta? Repartimos información y discutimos qué son los Caballeros de Colón haciendo a través del Estado para promover la santidad de la vida. No tuvimos tiempo de tomar muchas fotos, pero aquí un poco de lo que hubo. También tuvimos la oportunidad de escuchar al inspirador David Barrett, ex CEO de 40 Días por la Vida. Tenía cosas positivas que decir sobre los Caballeros de Colón. Never 40 Days for Life campaign, but not before I made a phone call. My buddy David, to blame him for what he had just gotten us into. I called David Irving. I said, David, you know that idea you shared with me last night? Yeah, it's great. We should do it. I said, we're going to do it. We're going to do it for 40 days. He said, that's awesome. I said, okay, David, this was your idea. So since you suggested it, when can I sign you up to be out there at the vigil? There's a long pause on the phone. And then the excuses start coming. Well, I'm a student full-time, and so I've got a lot of classes, and I'm working part-time, and newly married, so we're still working on our marriage. He says, I'll tell you what, I could be out there at night. He said, how about put me down at 11 p.m. until 7 a.m. I said, whoa, 8 hours, that's awesome. Which night? He said, well, all of them. I said, no, you didn't understand. We're going to be out there for 40 nights. He said, yeah. I said, you're not going to be out there 8 hours a night for 40 nights. He said, yes, I will. And he was. 8 hours a night for 40 nights. Not only that, David was a member of the service organization, the Knights of Columbus. So what do Knights of Columbus do? They bring all their brother knights with them everywhere they go, and they formed what they called the Night Shift, with a K at the beginning of it. And there were 20 guys out there at night praying in the rain, in the cold, in the heat, whatever the conditions were, and our community realized something is happening. People started to see people putting their faith into action, living out what they believe. And because David had this crazy idea, he shared the idea, he helped to put that idea into action. When that 40 Days for Life campaign kicked off, we saw 1,000 people in our community get involved, and that year abortions fell by 28%. Over 100 lives were spared. Because people advocated together. And because one person said, what can I do? And then he got other people, one at a time, and said, what can we do? And together, that helped to create that campaign. Pero no queremos gastar todo este video en la convención, que varias otras cosas que queremos discutir, como la importancia de orar por el caso Dobbs todos los días. También queremos recordarles que sigan rezando por la paz de Ucrania, para recordarles que se inscriban en las vigilias de oración por la campaña de 40 días por la vida, que se desarrolla del 2 de marzo al 10 de abril. Las vidas de los no nacidos ya están siendo salvadas
por personas que están orando por la vida afuera de los lugares del aborto. Estaba en la conferencia ayer con tanta gente de diferentes ámbitos de la vida. Nos recordó Romanos 15, 5, 6, que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda pensar en armonía unos con otros, conforme a Cristo Jesús, para que uniméis a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pensad en armonía los unos con los otros, conforme a Cristo Jesús. Para unos con otros, acordad que a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 15, 5, 6, enfatiza cómo los cristianos de todas las creencias pueden permanecer unidos en defensa de la vida humana. Dios ama que trabajemos juntos para proteger las vidas que Él ha creado. Al reconocer el valor de la vida humana, también glorificamos al Creador de la vida humana. La vida es preciosa, la vida es preciosa para todos, nacidos y no nacidos, nacidos y no nacidos, grandes y pequeños. La vida es preciosa, porque es preciosa para Dios. Así que oremos por los no nacidos que están en peligro de ser abortados. Oremos por el caso Dobbs para que nuestra nación derogue la trágica Roe v. Wade. Y oremos por la paz tanto en Ucrania como por el resto del mundo. Así que mientras oramos, recuerda, Oregón, así es la vida.